Muy buenas noches, un fuerte y gran abrazo para todos. Una vez más le damos la gloria a nuestro Dios por permitirnos poder reunirnos este día en bendición. Gracias a todos los que ya están conectándose. Gracias por estar allí, por ser tan consecuente. Recuerde que los días miércoles es por esta plataforma de Instagram y los domingos por Facebook. Ambos temas siempre lo publicamos en nuestro canal de YouTube. Así que bienvenidos todos, un fuerte y gran abrazo. Y vamos a aprovechar el tiempo. Va a ser un mensaje hoy muy corto, pero a la vez muy preciso, muy conciso. Papel y lápiz, como siempre digo, pues para que usted pueda anotar los textos que se les dan y al mismo tiempo usted pueda confirmar que lo que estamos hablando es palabra de Dios. Ok. Fíjense, hoy vamos a basar nuestro tema en el libro de Joel. Un profeta por allá casi no nombrado. Solamente se nombra con la cuestión del derramamiento del Espíritu Santo. Pero hay tanto que sacarle al libro de Joel. Por supuesto, no lo vamos a estudiar en su plenitud porque no es un estudio, es un tema simple y llanamente que saqué de allí. Y el tema de hoy lo vamos a llamar, si Dios lo dijo, Él lo hace. Fíjate la expresión, si Dios lo dijo, Él lo hace. En el libro de Joel encontramos varias cosas bien interesantes. Una de las primeras cosas que encontramos es que hay una gran crisis social, política, económica y hasta religiosa, una gran crisis. El pueblo está en desabastecimiento, hay hambre, hay desolación, hay escasez e inclusive hay plagas por todas partes. Sin embargo, en medio de esa situación surge una palabra, la palabra profética de Joel, anunciándole al pueblo lo que Dios quiere hacer con ellos. Lo que Dios quiere hacer. Por supuesto, siempre hay la incredulidad, si fue Dios quien lo dijo, si el profeta es real. Pero, en fin, nunca sabremos si un profeta es verdadero si nosotros no constatamos lo que ese profeta dice a través de lo que está escrito. Por ejemplo, en la antigüedad se tenía que comparar lo que decía el profeta por lo que estaba establecido en la Torá. En este tiempo tienes que comparar lo que diga un profeta con lo que está establecido en lo largo y ancho del del Antiguo y Nuevo Testamento, para corroborar lo que Dios quiere decirme. Por supuesto, tiene que ver el filtro, lo que yo llamo el filtro de la cruz. Si nosotros no aprendemos a filtrar las escrituras por el filtro de la cruz, estaremos siempre, discúlpeme la expresión, cojeando, porque tendremos una parte, pero no entenderíamos la otra. Ahora bien, ¿de qué vamos a hablar? Antes de entrar en el tema como tal, recuerde el tema, lo vamos a llamar, si Dios lo dijo, Él lo hace. Eso es indudable. Fíjate bien, en los temas que hemos venido estudiando, vamos a aprovechar el tiempo. En los temas que hemos venido estudiando, Dios nos ha venido, nos ha estado hablando y inclusive nos ha estado exhortándonos acerca de cómo están funcionando los sistemas en el mundo. Cómo los sistemas en el mundo, que ya dijimos el domingo pasado que son abstractos, pero que están compuestos por hombres y por mujeres. Por lo tanto, no es el sistema como tal. Son los hombres que conforman el sistema. No son las instituciones, porque las instituciones están allí, pero son los hombres que conforman las instituciones. Entonces, cuando las instituciones, dirigidas por hombres, conformadas por hombres, por supuesto, ya lo que dan es desconfianza, ya no podemos confiar en ellos. Inclusive y lastimosamente, estamos hablando de instituciones religiosas, con todas sus denominaciones. Ellas mismas, conformadas por hombres, son sistemas que, lejos de brindar confianza o de generar confianza, están generando hoy día
tristemente. Estas instituciones y todo el mundo procuran efectuar cambios. Constantemente hay cambios. Cambios que en el principio prometen una calidad de vida mejor, pero al final del día nos damos cuenta que es peor el cambio que lo que fue cambiado. Es peor el cambio que lo que fue cambiado. Y eso se ve mucho en la parte política, porque gobiernos van, gobiernos vienen y el mundo continúa igual. No se produce ningún cambio. Entonces, hay esos altos y esos bajos y el mundo continúa igual. Las infraestructuras que se han hecho son las mismas que se hicieron hace años atrás. Los cambios que se prometen no se dan. Y lo mismo pasa con las leyes. Los distintos poderes legislativos crean leyes y leyes tras leyes, y luego al final esa ley llega a ser lo que se conoce en derecho como una letra muerta, porque ni los mismos que la crearon creen en ellas y ni siquiera las guardan esa ley como tal. Entonces, todas estas cosas te van diciendo que el mundo, en vez de ir mejorando por lo técnico y por lo científico, por los grandes descubrimientos, va en retroceso. ¿Y qué decimos de los personajes candidatos a ocupar cargos públicos de elección popular? Promesas van, promesas vienen. Una vez que agarran el coroto, como se dice popularmente, se olvidan de lo que prometieron. Eso es lo que se conoce como demagogia. Ahora bien, en medio de todo esto, ¿qué debemos hacer nosotros? Los que decimos tener de alguna manera la palabra de verdad o la palabra revelada. No la Biblia, porque la Biblia la tiene todo el mundo, sino lo que la Biblia nos dice y nos revela en este tiempo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, Jesús dijo, por allá por el capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 35, Él dijo lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, dicho esto, cuando yo veo esto en las Escrituras y veo lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en mi país y lo que está pasando con las instituciones políticas, sociales, económicas, las empresas, todo, inclusive las religiosas, yo digo, bueno, todo esto va a pasar, pero hay algo que no va a pasar nunca, que es la palabra. Por lo tanto, eso me insta a que lo único que yo tengo como garantía de vida, que me garantiza una calidad de vida, es la palabra de Dios. Es su palabra. Eso es lo que me garantiza. Fíjate, la Escritura dice que Jesús fue la palabra encarnada. Fue la palabra encarnada. Pero hoy es la palabra revelada, la palabra glorificada. Una palabra hecha carne, una palabra ya glorificada que está sentada a la diestra de Dios Padre. Y espiritualmente los que hemos creído en esa palabra estamos juntamente sentados con Él, como lo dice el libro de Efesios. Entonces, eso me da un aire, y nos da un aire. Wow, las instituciones están de alguna manera, discúlpenme la expresión, podridas, sí, pero existe todavía la palabra, existe un remanente, existe unas personas que aún se han mantenido íntegros, y valga la redundancia, y en integridad de vida, porque han conocido la esencia de la palabra, no la Biblia como tal, porque ¿quién no conoce la Biblia hoy día? Muchas personas, inclusive ya hasta los políticos las toman como para soltar unos que otros versículos bíblicos para agarrar al pueblo incauto, entre comillas, el pueblo de Dios, que dice, wow, mira, conoce la Biblia. Oh, vi, ¿qué? Oh. Y no saben que también forma parte de su estrategia política. Ahora bien,
Si yo digo o estoy convencido que mi confianza, lo que me da garantía hoy de mantenerme firme es la palabra, es porque la palabra, como Jesús dijo, no va a pasar, todo va a pasar, pero la palabra que Dios ha dicho no va a pasar. Por eso el tema de hoy es, si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo dijo, Él lo hará. ¿Por qué? Porque la palabra, aparte de darme garantía, aumenta mi fe, aumenta, trabaja con mi parte físico, psico, emocional. Porque la palabra dirige entonces mi confianza en cuanto a mi voluntad y a las cosas que hago. Comienzo a tener confianza porque la palabra me genera confianza, me genera fe, me genera esperanza. Y cuando eso sucede, yo comienzo a efectuar de alguna manera cambios, transformaciones. Y los cambios y las transformaciones que logra hacer la palabra van a permanecer. ¿Por qué? Porque son hechos con la palabra. Son cambios que efectúa la palabra. Cuando la palabra se encarna y se revela en la vida de una persona, efectúa esos cambios. Efectúa cambios trascendentales. Cambios que van a permanecer en el tiempo. No van a ser cambios de hoy y mañana vuelve a descomponerse. No, son cambios estructurales que trascienden los tiempos. Esa es la palabra. Entonces, todo lo que hemos de alguna manera depositado nuestra confianza en la palabra, escuche bien, todo lo que hemos depositado nuestra confianza en la palabra, nos hemos dado cuenta que el Espíritu de Dios que vive y reina en nuestras vidas es el arma más poderosa que tenemos para que Él nos revele la palabra que está escrita, porque de lo contrario se convertiría en letra muerta. El mismo apóstol Pablo lo dijo, la letra mata, la letra mata. ¿Lo ves? La letra se convierte en un asesino. Pero el espíritu de la letra, la razón de ser de la letra, vivifica. Entonces, la palabra como tal, la esencia de la palabra, la revelación de la palabra, me da entonces confianza. Porque me da permanencia, me da trascendencia, me sostiene en el tiempo. Eso no lo puede hacer ningún otro. Eso lo hace la palabra. Si Dios lo dijo, Él lo hace. Ahora fíjate, ninguna institución, por muy estable que parezca, me puede dar esa confianza. ¿Por qué? Porque las instituciones son canales que son usados por Dios para que en un momento determinado Él pueda mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Dios. Por eso cobra vida hoy por hoy lo que establece el libro Segunda de Crónicas, capítulo 6, capítulo 13 creo que nos dice Segunda de Crónicas, de todas maneras se lo rectifico después, en donde nos dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Dios. Eso cobra vida, está vigente hoy. ¿Ves? Porque es la palabra, porque es palabra de Dios. Palabra de Dios que trasciende los tiempos. Y entonces todo pasa, pero su palabra no pasa con el debido filtro de la cruz, por supuesto. Ojo con eso. Muy bien. Entonces, para seguir con esto, para que vean un poco más o menos lo que quiero hoy establecer antes de desglosar el tema como tal. La suma de las manifestaciones divinas de Dios en nuestras vidas, por muy insignificantes que éstas parezcan, van haciendo una adición, van sumándose paso a paso hasta llegar a esas grandes manifestaciones. Porque nosotros esperamos siempre grandes acontecimientos,
pero no sumamos los acontecimientos que para muchos no son trascendentales, que no son resaltantes, y esos pequeños eventos son los que van sumando para que lo grande se manifieste. Como lo he dicho en varias oportunidades, la suma de lo posible, o mejor dicho, lo imposible es la suma de lo posible. Si tú estás esperando hacer algo que es imposible, comienza a hacer lo que es posible para que llegues a lo imposible. Hace años se consideraba que hacer tal cosa era imposible. Por supuesto, porque la gente comenzó a hacer lo que era posible hacer. Entonces, si nosotros aprendemos a hacer lo posible hoy, alcanzaremos lo que para nosotros hoy es imposible, pero mañana será posible. Bueno, Joel capítulo 2. Dije que vamos a basar el estudio en el libro de Joel, pero solamente voy a agarrar una porción, porque ya le dije grosso modo lo que estaba aconteciendo. Había una gran crisis política, militar, social, económica. Había hambre, desolación, angustia, enfermedades. Habían plagas de todo tipo. Pero en el capítulo 2, versículo 18 al 32, anoten, Joel 2, capítulo 18 al 32, está lo que Dios quiere hacer. Cuando nosotros leemos el libro de Joel, es como si estuviéramos viendo un programa, permítame la cuña, brújula internacional. Estuviésemos viendo lo que está sucediendo en el mundo internacionalmente. Usted léalo para que vea que eso es lo que está sucediendo en el mundo, y Venezuela está dentro del mundo, porque a veces decimos, no, eso sucede por allá, Colombia, y le tiramos a Colombia, le tiramos al imperio, le tiramos a todo el mundo, y nos damos cuenta que en Venezuela están sucediendo cosas peores. Estamos viendo la espiga, que dentro del ojo nuestro hay una viga en vez de una espiga. Bueno, Joel capítulo 2, versículo 18 al 32. Usted lo va a leer con calma, pero yo voy a decirle lo que yo extraje de allí. Fíjese, esto los maestros, los profetas, los ministros que me están oyendo, pueden aplicarlo a cualquier nación. Si usted se encuentra en Colombia, si usted se encuentra en Panamá, en cualquier país, usted agarra eso y usted puede aplicarlo. Pero yo lo voy a aplicar a mi país, Venezuela, con el debido respeto que todo se me merece y con el debido respeto que me merece las Escrituras. Pero fíjate lo que comienza diciendo el Señor en el versículo 18. El Señor, solícito por su tierra, fíjate lo que dice, el Señor solícito por su tierra, perdonará al pueblo. ¿Cuál tierra? Yo lo voy a aplicar a la tierra de Venezuela, pero nosotros sabemos que el Salmo capítulo 24 dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, la tierra de Venezuela es de Dios. No le pertenece a ningún gobierno de turno. Es de Dios. Y Dios dice en su palabra, Joel capítulo 2, repito, 18 al 32, empieza diciendo, el Señor solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Nosotros sabemos que si filtramos eso, pues ya Jesús murió en la cruz del Calvario, ya Jesús dictó un perdón por los pecados, pero yo no me refiero a los pecados, aleluya, ahí pecó, cometió adulterio, fornicación, robó, no me refiero a esos pecados, yo me refiero a las faltas y a las fallas que la gente comete, que cometen los gobiernos, los personajes del gobierno, y no son juzgados ni condenados porque están, entre comillas, en el poder. Entonces Dios solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Pero fíjate lo que dice. Él responderá, en segundo lugar, Él responderá. ¿Qué va a responder Dios? Las oraciones. ¿Pero cuáles oraciones? Las oraciones que estemos haciendo conforme al plan, al propósito de Dios para este tiempo, para esta época. Porque a veces estamos orando
las oraciones tradicionales, costumbristas, por esto, por lo otro, y no nos damos cuenta que estamos viviendo una época muy, muy trascendental, una época que ha sido inclusive hasta inédita. Entonces Dios quiere responder eso es lo que Dios quiere hacer, porque si Él lo dijo, Él lo hace. Pero Él es solícito por la tierra, Él va a responder. Y dice la Escritura, en tercer lugar, que Él enviará el pan, el vino y el aceite. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de vino, enseguida pensamos que es alcohol. Pero en aquella época la tradición y la costumbre era tener vino, porque el vino era simbología de prosperidad, simbología de cambios, de transformaciones. Eso es lo que significaba realmente el vino. Quien tenía vino en su casa estaba mostrando que era próspero. La falta de vino mostraba la escasez de esa familia. Por eso Dios dice, yo enviaré el pan, el vino y el aceite. Luego dice como número 4, que nunca, aquí yo le puse, nunca Venezuela estará en oprobio, porque Él dice, y nunca mi pueblo seguirá en oprobio. Venezuela hoy tiene un oprobio por todos lados. Está bloqueada, está sancionada por otros países, por la Unión Europea, por el imperio. ¿Ves? Pero nosotros sabemos la responsabilidad de esto. Pero Dios nos está diciendo hoy que Venezuela nunca más estará en oprobio. A mí me faltó poner en el mensaje, el título del mensaje, si Dios lo dice, yo lo creo, Él lo hace. Porque Dios lo puede decir, pero si no encuentra alguien que lo crea, Él no lo hace. Porque Él trabaja con la credibilidad de la gente. Ok. Quinto, Él le pide a la tierra, le dice a la tierra, tierra, alégrate. En este caso a Venezuela, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas en ti, contigo, en tu tierra. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Dios no está cruzado de brazos. Hay profeta en Venezuela. Dios no está cruzado de brazos. Dios está creando un consenso espiritual. No hay un apóstol haciendo un llamado. Es el Espíritu Santo haciendo llamados. Haciendo el consenso. Creando. Llamando a los verdaderos profetas. ¿Para qué? Para hablar a través de ellos, porque si Él lo dice y encuentra quien lo cree, Él lo hace. Fíjate, como número 7, extraje allí en ese capítulo, en ese texto bíblico, que el Señor restaurará todo. Pareciera que le estuviera hablando a Venezuela, exclusivamente. Bueno, tome esto. Yo lo tomo como si le estuviera hablando a Venezuela, porque yo soy profeta en Venezuela. Entonces le está diciendo, yo voy a restaurar todo. Dice como número 8, que nuestros campos florecerán, nuestros campos reverdecerán, darán el trigo, el arroz, el sorbo. Venezuela restaurará su aparato productivo agropecuario. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Y luego dice que Él restituirá. No te pierdas esto. Ah, sí, yo lo he leído. Sí, pero no te lo pierdas. Restituirá los años que se comió. Los años. Van 20 y tantos. Los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y sabes que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta simbolizan los gobiernos corruptos que todo lo toman, cuando todo lo que tocan lo secan. Toman la parte agropecuaria, se secó, la tierra se secó, dejó de producir. Toman una empresa, la estatizan, se seca la empresa, desaparece. Es una cosa como satánica.
Todo lo que tocan lo secan. Bueno, eso se representa la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, que por donde pasan, todo lo devastan. Pareciera que no nos estamos dando cuenta, pero Dios nos está hablando en su palabra. Yo no estoy diciendo otra cosa que no esté en su palabra. Lo puedes buscar en cualquier versión. Yo, por ejemplo, uso la versión Reina Valera y la nueva versión internacional. Son las dos únicas que uso. Pero usted puede utilizar cualquiera y usted va a leer que lo que le estoy diciendo es la pura verdad. No lo estoy inventando. No es un partido político que yo estoy promoviendo. Es la palabra de Dios. Es su palabra profética. Bien, luego dice que comeremos, esta es la bendición, comeremos hasta saciarnos. Es decir, que vendrá el país, en aquella oportunidad estaba en todo lo que ya hemos dicho, devastado, pero Dios quiere hacer que todos vivamos hasta saciarnos. Pero también dice que es tiempo de adoración y de alabanza. Eso aparece allí, tienes que leerlo. Y cuando haya tiempo de adoración y alabanza, como la última parte de lo que traje de allí, Venezuela conocerá que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Y cuando Venezuela conozca que Jesucristo es el Señor, no que pertenezca a una religión, sino que la gente reconozca, porque yo puedo reconocer que Jesucristo es mi Señor sin pertenecer a ninguna denominación. Porque él es interdenominacional. El hombre es que lo fraccionó. Jesucristo bautista, Jesucristo pentecostal. No, Jesucristo libre. Testigos. Él no es nada de eso. Él es el Señor. Simple y llanamente, Él es el Señor. Y su palabra no pasará. Cuando todo esto suceda, dice la Escritura, que Venezuela, el mundo que crea en esto que yo estoy diciendo, nunca jamás será avergonzado. Nunca jamás será avergonzado. Porque los que en Él creen, los que en Él confían, tienen la garantía de nunca ser avergonzados. Esto es palabra de Dios. Si Él lo dijo, Él lo hace. Pero yo le añado en el medio, si Él lo dijo, yo lo creo y Él lo hace. Él siempre tiene que encontrar a alguien que le crea. Entonces, cuando veo este contexto de avanzar por el tiempo, cuando yo veo todo este contexto de lo que acabo de leerles en Joel capítulo 2, versículo 18 al 32, que usted puede leerlo, yo lo que hice fue extraer lo que vi. Nos damos cuenta que hay esperanza. Venezuela tiene esperanza, no todo está perdido. No importa qué gobierno de turno esté, no importa qué partido gobierno esté hoy, Venezuela tiene esperanza. Por eso tenemos que mantenernos creyendo, confiando, esperando, viviendo en la expectativa de que Dios va a intervenir divinamente a través de sus profetas. Va a haber una intervención divina. Dios lo sabe hacer. Por eso es que Él lo está diciendo, yo lo estoy creyendo y estoy seguro que lo va a hacer. Porque ¿sabes cuántas personas tú sabes cuántas personas Dios quiere que le crean? ¿A qué no sabe? Una persona. Una. Lo hemos leído en Ezequiel capítulo 22, versículo 32 o 23 al 30. Él no buscaba, habían profetas, habían sacerdotes, habían príncipes y estaba todo el pueblo. Y él buscó a uno y no lo encontró. Entonces Dios no quiere que le crean multitudes, sino que haya uno que le crea. Y yo le voy a decir algo, yo le creo. Y si yo lo creo, Él lo hace. Los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta serán restituidos. Comeremos hasta saciarnos. Será tiempo de adoración y de alabanza y será tiempo del reconocimiento de que Jesucristo es el Señor de nuestro país. Bien,
Otra cosa que también quiero decirle, cuando Dios nos da una revelación de su palabra, oído con esto, no es para entrar en discusión con otros. Porque la Escritura dice claramente que el siervo de Dios no debe ser contencioso. Yo no tengo por qué contender si tú eres testigo de Jehová, amén. Mira, hermano, si usted es brujo, si usted es palero, si usted es santero, ese es su problema. Ese es su problema. Si usted es espiritista, ese es su problema. No es mi problema, es el suyo. Yo no tengo por qué debatir, ni discutir, ni nada por eso, porque yo no creo en eso. El día que yo me pare a reprender un espíritu, le estoy dando vida a lo que no tiene vida. Estoy exaltando lo que Jesús ya en la cruz del Calvario venció y destruyó. Lea el libro de los Hebreos, la Escritura dice que Dios destruyó, que Jesús en la cruz del Calvario destruyó al diablo. Dice además que públicamente clavó todo en la cruz del Calvario. Entonces vengo yo después de eso, después de 2000 años, a estarle dando vida a que sea María Leonza, que sea el negro Felipe, que sea... Son unos muertos. Entonces decimos que no creemos en muertos, pero reprendemos el espíritu del muerto. El muerto va a la tierra y el espíritu va a Dios, quien lo dio. ¿Cuándo vamos a aprender eso, por Dios? Y de esto son responsables los apóstoles y los pastores tradicionalistas que mantienen también a un pueblo. ¿Cómo puedes liberar a un pueblo si vives atado en creencias y costumbres que no son reales? Bueno, cuando viene la revelación de la palabra en nuestras vidas, no es para entrar en discusión, es para andar en la luz y caminar en la luz de lo que esa palabra emana. Dios me da una revelación, no es para exaltarme, es para andar a la luz de lo que esa revelación emana. Y una vez que ande en ella, yo estoy conociendo la verdad, y al conocer la verdad, estoy siendo libre. De lo contrario, estoy más atado que los mismos atados. Bien, tome esta palabra que le voy a dar. La voy a enfocar pero es una palabra profética que escribí. Fíjate, hoy yo profetizo que Venezuela se convertirá, escucha bien, una vez restaurada, Venezuela se convertirá en un ejemplo digno de seguir por otras naciones. Se convertirá en un ejemplo digno de seguir en otras naciones, especialmente latinos. ¿Ok? Que hay algunos latinos, algunas naciones latinas que han seguido este ejemplo retrógrado de gobierno, que cercena la esperanza de los pueblos, que el pueblo quiere prosperar, un pueblo que se niega a poner su rodilla en tierra y convertirse en un mendigo de las dádivas de un gobierno. Por eso cuando Venezuela, una vez restaurada, será un ejemplo digno de que otras naciones lo sigan. Como profeticé también hace unos días, Venezuela es la cabeza, geográficamente es la cabeza de la América del Sur. Es la cabeza. Y que aunque hoy no esté fungiendo como cabeza, pronto, pero muy pronto, volverá a asumir su rol como cabeza de las naciones. Y será un digno ejemplo a seguir, especialmente por las naciones latinas. Porque habemos profetas que nos hemos negado a doblar nuestras rodillas, a poner nuestras rodillas en tierra y ser mendigos de una dádiva que pueda dar el gobierno o cualquier gobierno del mundo. Los domingos decimos que Dios es nuestro proveedor y que es nuestro pastor, y durante la semana estamos mendigando que el gobierno nos dé algo. Vaya contradicción. ¿Qué pueblo puedo creer en un líder así? Que Dios los agarre confesados, mis amados.
Entonces bien, el tema de hoy lo hemos dicho. Si Dios lo dijo, yo lo creo, Él lo hace. Si Dios lo dijo, Él lo hace. Fíjate, en la antigüedad ya hablamos de que Dios buscó a un hombre entre profetas, entre sacerdotes, entre príncipes y entre el pueblo y no lo halló. Sin embargo, la Escritura, a lo largo y ancho de la Escritura, nos damos cuenta, oído con esto, que en los momentos cruciales de la humanidad, en la antigüedad, Dios siempre encontró a un hombre. El caso de David, 89:20 de los Salmos, dice: hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Entonces, eso significa que en este tiempo Dios también puede encontrar a ese hombre. Por supuesto, yo hablo de un hombre desde el punto de vista unilateral, pero es un cuerpo con un mismo pensamiento. Pero supongamos que sea un hombre. Yo me pregunté, en este tiempo, ¿a quién hallará el Señor? ¿A quién? Porque si yo me pongo a estudiar la vida de David, me voy a dar cuenta de sus fallas, sus errores, sus aciertos. Pero lo que es indiscutible, dicho por Dios mismo, es que él tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. De Abraham, Dios dijo que él era su amigo. Y todavía Dios, en 2 de Crónicas 16:9, sigue en sus ojos contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquel que tiene corazón perfecto para con Dios. Si hoy estuviésemos, muchos de nosotros, voy a poner esta alegoría y discúlpeme, muchos de nosotros, si fuéramos, si pudiéramos ser elegidos como son elegidos en el sistema, seguro entráramos a ser candidatos. Nos inscribiéramos nuestra candidatura, plancha número 5, plancha número 4, el apóstol José Silva, el apóstol Tequimanesque, que entraríamos y ofreceríamos cosas como los políticos para que Dios me hallara, para decirle: Señor, yo voy a ser el vallado, Señor, yo me voy a poner delante de la tierra, y estaríamos prometiendo cual político. Pero Dios no actúa así. No es lo que yo haga para agradar a Dios. Es dejar que el Espíritu de Dios haga en mí lo que le agrada a Dios. Son dos cosas distintas. Una cosa es el altar que yo levante y otra cosa es el altar que Dios me dice que levante. Nos equivocamos, 2000 años equivocados, 2000 años levantando altar y haciendo cosas. Y el Espíritu Santo, y después decimos: no, el Espíritu Santo me dijo cuando yo iba manejando por la autopista y me habló. Bueno, Salmo capítulo 37, versículos 18 y 19, según la versión Reina Valera, dice lo siguiente: conoce el Señor los días de los perfectos. Fíjate lo que dice: conoce el Señor los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo. ¿Ves? Estamos viviendo un mal tiempo, pero nosotros jamás seremos avergonzados, porque en un tiempo de escasez Dios ha estado presente con su provisión. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Pero fíjate que la Reina Valera habla de que conoce el Señor a los perfectos, pero la versión internacional dice que cambia la palabra conocer por proteger y cambia la palabra perfecto por íntegro. Dice: protege el Señor a los íntegros. Protege el Señor a los íntegros. Y en tiempos difíciles, esos íntegros serán prosperados. Y en tiempos de hambre, de escasez, tendrán abundancia. Es el pacto de fidelidad para con los hombres íntegros. No son los hombres íntegros que hacen pacto.
Ay, bendito. Se les está cayendo la torre. Señores, se les está cayendo la torre por falta de moral, ética, dignidad e integridad. Se les está cayendo la torre. Porque no es, haz pacto con Dios. Haz pacto ahora mismo. Eres hombre de pacto, hazlo. Eso no es. Es Dios quien hace el pacto. Porque es pacto de fidelidad. No es el pacto que yo haga con Dios. Es el pacto que Dios hace conmigo. Por favor. Es el pacto de fidelidad de Dios para con nosotros. Voy a acelerar por el tiempo. Hay algo bien interesante. Usted lo va a leer. Les recomiendo leer. Bueno, yo sé que a algunas personas no les gusta. Es un poquito aburrido leer. Pero mire, capítulos 12, 13, 14 y 15 del libro de Génesis. Una lectura, una tareita, pues, de aquí al domingo para que se lean eso. El domingo se las corrijo. Porque fíjense, ¿por qué? ¿Qué vamos a encontrar allí? Ahí vamos a encontrar parte de la vida de Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? La Escritura dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y yo me pregunté, ¿pero qué fue lo que creyó Abraham? Bueno, claro, usted me va a decir, bueno, él creyó en que Dios lo prometió, el hijo que iba a venir, y usted me puede decir lo que quiera. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Yo me pregunté, ¿qué creyó Abraham? ¿Qué fue lo que creyó Abraham para? Fíjate los para. Primero, para salir de la tierra, de su parentela, y escucha esto, y de la casa de su padre, es decir, de su ascendencia. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que Dios le diga a un hombre, mira, tu ascendencia, es decir, tu padre, tu madre, tu abuelo, fueron unos idólatras, son incorregibles. Sal de ahí, muchacho. ¿Tú sabes lo que eso significa? No, mi papá, mi mamá, aleluya. La Biblia dice que honre a mi padre y a mi madre. Sí, no dejes de honrarlo, de reconocer quiénes son. Pero Dios te dice para tratar contigo que tienes que salir de allí. Por algo es, porque hay una atadura sentimental, hay una atadura sanguínea, hay una atadura que hay algo que me ata y Dios quiere liberarme. Entonces este hombre llamado Abraham tuvo que salir de su tierra, de su parentela e inclusive dejar a su familia ascendente. ¿Hacia dónde iba a ir él? Hacia algo que Dios le estaba mostrando. A la tierra que yo te mostraré, ni siquiera se la había mostrado, que Dios te mostraré en el camino. ¿Qué fue lo que creyó este hombre para hacer esto? Ahora hay algo bien importante. ¿Qué fue lo que creyó este hombre para diezmarle a un sacerdote según el orden de Melquisedec o a Melquisedec? Que dice la Escritura que era sin padre, sin madre y sin genealogía. No sabía quién era, de dónde venía. Pero ese sacerdote le dio palabra, le dio vino y le dio bendición. Y él dijo, nada, si hay palabra, si hay transformación, que es lo que simboliza el vino, si hay cambios estructurales en mi vida, si hay prosperidad en mi vida por esa palabra que estoy recibiendo, pues ahí es donde yo diezmo. Eso fue lo que sucedió con Abraham. Pero ¿qué fue lo que él creyó? ¿Qué fue lo que él creyó para él negarse a recibir la dádiva del rey de Sodoma? Cuando él vino de la victoria de vencer a 4 reyes consecutivos. El rey le dijo, no, quédate con todo, no hay ningún problema. Y él le dijo, no, usted está equivocado, amigo. Usted no es mi proveedor. ¡Wow! Que se paren firmes los pastores del consejo pastoral y que le digan eso a sus benefactores y que le digan, no, usted no es mi proveedor. Los instrumentos de mi congregación los compramos nosotros porque Dios es nuestro proveedor. Arreglar nuestra infraestructura la hacemos nosotros porque Dios es nuestro proveedor.
Y Abraham se paró firme y dijo, no, mire amigo, yo no necesito que usted me dé nada, porque entonces después mañana usted va a decir que usted me enriqueció. Mañana van a decir que usted tiene el local que tiene porque se lo dieron. No se lo dio Dios. Fue una benevolencia gubernamental. Open the eye. ¿Qué fue lo que vio Abraham para traer una ofrenda, capítulo 15 de Génesis, para que con esa ofrenda Dios hiciera pacto con él y con su generación? ¿Qué fue lo que vio Abraham? ¿Qué fue lo que creyó Abraham para esperar por 25 años en promedio el hijo de la promesa en un cuerpo que dice la Escritura que estaba como muerto? Cuando su mujer también era una anciana y había sido estéril y de paso había perdido la costumbre de la mujer. ¿Qué fue lo que creyó? ¿Qué fue lo que creyó Abraham para creer esperanza contra esperanza? Indudablemente que cuando nosotros respondamos esa pregunta, porque estoy seguro que podemos filosofar en ella, pero Abraham creyó en la palabra que Dios le dijo. Dios le dijo, él lo creyó y Dios lo hizo. Eso fue todo lo que él hizo. Él lo que hizo fue creer en lo que Dios le dijo. Creer en que su palabra era inmutable. Creer que su amor era incondicional. Creer que él no andaba buscando en oración y ayuna a Dios, sino que Dios lo buscó a él. Él no andaba ayunando y vigilando, haciendo cuestiones para tener gracia para con Dios. Fue la gracia de Dios quien lo alcanzó. Y él creyó en eso. Y al creer en eso, Dios hizo con él lo que le había dicho. Así como también hará contigo y hará conmigo lo que él nos ha dicho. Así también que lo que hemos profetizado esta noche lo hará con Venezuela. Bien, déjeme finalizar con lo siguiente. Un recordatorio, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es decir, se ha ido agotando el tiempo y no quiero abusar de su tiempo y tampoco quiero que este tema pueda convertirse, en vez de una bendición, pues se convierta en algo que usted pueda aburrir. Pero escuche bien, con base a todo lo que ya le he dicho, yo le quiero recordar lo siguiente. Número 1, si quiere anotarlo, anótelo, porque si yo se lo estoy recordando es porque es algo profético. Porque un profeta, aunque no esté profetizando, así te dice el Señor, siempre lo que diga es una profecía. Porque es profeta. Mira, es su naturaleza. El escorpión, usted sabe el cuento del escorpión, pero el escorpión va a clavarle sus tenazas. Usted lo toca y él va a buscar de clavarle las tenazas, porque es su naturaleza. Entonces la naturaleza divina de un profeta prevalece por encima de la naturaleza humana. Por eso un profeta usted no lo oye diciendo, ay, como lo dice la mayoría de la gente, ay, es que cometimos este error porque es que somos humanos. ¿Quién en la vida nos falla? El profeta no anda excusándose de sus errores por su naturaleza humana, porque él sabe que es profeta y su naturaleza divina debe estar por encima de su naturaleza humana. Aunque falle, si falla reconoce, corrige, enmienda y sigue adelante. Fíjense, número 1, nuestras vidas son importantes para Dios. ¿Por qué son importantes para Dios nuestros padres? Porque somos canales por medio de los cuales el Espíritu de Dios fluye para bendición de otros. Por eso tú y yo somos importantes para Dios. Y no puede ser que por cualquier circunstancia en la vida nosotros tiramos la toalla. Hoy estamos bravos con Dios, mañana estamos contentos.
Cuando tenemos abundancia en los bolsillos, oh Dios, gloria a Dios, bendito. Y cuando estamos secos, entonces parece que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Si tengo, entonces Dios es verdad. Si no tengo, Dios es mentira. Pues yo quiero recordarte hoy que todo va a pasar menos su palabra. Y si Él lo dijo, y yo lo creo, Él lo hace. Número 2. Dios Padre puede permitir, escucha esto, puede permitir eventos en nuestras vidas de cualquier índole para llamar nuestra atención, para hacer que salgan oraciones e intercesiones genuinas, una adoración genuina, no una adoración porque estoy contento y una quejolancia porque estoy molesto por algo. No, Dios no trabaja con las emociones, hermano, discúlpame. Dios no es emocionalista, Dios es espíritu. Su palabra es espíritu. Él es amor, es espíritu y su palabra es espíritu. Entonces fíjate, Él puede provocar en nosotros, permitir un evento para llamar nuestra atención, para nosotros hagamos oraciones, intercesiones, adoración, alabanza genuina, que salgan de lo más profundo de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser. ¿Para qué? Para que así nos demos cuenta lo que somos capaces de hacer por el poder intrínseco que está en nosotros. Porque de lo contrario no nos damos cuenta. Pero es que si yo no necesito utilizar el poder de Dios, nunca me voy a dar cuenta que tengo el poder de Dios dentro de mí. Entonces Dios permite eventos para que el poder intrínseco en nosotros pueda fluir y prevalecer sobre cualquier circunstancia. Eso es bueno que lo recuerdes como número 2. Como número 3, Dios puede hacer, así como puede permitir un evento, Dios puede hacer que algo te falte. No, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Sí, eso lo dijo David. Eso está muy bien. No es que Dios no esté vigente hoy. Pero el apóstol Pablo, en otro nivel, supo que cabía la posibilidad de que algo pudiera faltarte. Y por eso dijo que si algo te falta, Dios lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Entonces Dios puede permitir que algo falte para que lo veamos a Él como la única fuente de provisión. Y que Él y solo Él puede suplirnos. Pero si no reconocemos que algo nos falta, ¿cómo puede Dios suplir lo que nos falta? Entonces Dios permite que algo nos falte. Ahora bien, número 4, también Dios puede quitar de nosotros aquello en lo que nosotros, de una forma directa o indirecta, de una forma consciente o inconsciente, hayamos depositado nuestra confianza y hayamos perdido de vista que es en Él que debemos confiar y comenzamos a confiar en algún objeto. Eso es idolatría también. Empezamos a confiar en un objeto, en un negocio, en cualquier otra cosa. Y comenzamos, oído con esto, a confiar en lo poco. Confiamos mucho, lo voy a decir de esta manera, confiamos mucho en lo poco que tenemos que en lo mucho que Dios puede darnos. Fíjate la palabra que estoy diciendo. Confiamos mucho en lo poco que tenemos y perdemos de vista, o mejor dicho, o confiamos poco en lo mucho que Dios puede darnos. Digo poco para no decir que no confías. Entonces a veces estamos confiando mucho en lo poco que tenemos y confiamos poco en lo mucho que Dios puede darnos. Yo te invito a que cambies esa estructura mental y comiences a confiar no en lo poco que tienes, sino en lo mucho que Dios puede darte.
Ok, como número 5, ya lo dije antes, Dios es amor, es espíritu y su palabra es espíritu. Como número 6, esto me dice que cada una de las cosas que yo debo hacer, lo debo hacer como Él lo hizo para mí. Dios me amó con amor incondicional. Yo debo amarlo con amor incondicional. Claro, ya por ahí un filósofo teológico me va a decir, no, pero es que el amor de Dios, ese es el amor de Dios, y nosotros los hombres lo que tenemos es el amor fíleo. Y me van a venir con esa filosofía. Pero yo quiero decirte, si Dios me amó con amor incondicional, depositó parte de su amor en mí, por lo tanto, con esa misma incondicionalidad, yo puedo amarlo. Eso también hay que recordarlo. Para que ese amor de Dios pueda tomar mi mente, mi voluntad, mi corazón, y yo pueda actuar con base al amor incondicional de Dios. Número 6. Él debe ser mi prioridad. Y cierro con esto. Dios necesita de ti. Dios necesita de mí para curar esas heridas que pertenecen al pasado. Esas heridas que a veces aparecen. Esa naturaleza que dejamos ayer, pero que la tomamos hoy. Dios me necesita a ti y a mí. ¿Por qué? Porque sin mi ayuda, aunque Él quiera, no va a poder sanar mis heridas. Él no va a poder guiarme. Él no va a poder mostrar su poder. Porque yo mismo voy a hacerle el estorbo. Por lo tanto, hoy, conscientemente, debemos tomar esa decisión. Y dejar que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Porque el amor de Dios cubrirá multitud de fallas. El amor de Dios, que es incondicional, estará por encima de cualquier cosa. Su amor, que es su espíritu, su palabra, hará en mí ese fluir. Y como dijo Jesús, lejos de mí, nada pueden hacer. Bien, si Dios lo dijo, Él lo hace. ¿Qué necesita Dios? Que haya alguien que crea. ¿Cuántos? Bueno, mira, que crea toda la congregación. No, Dios no necesita que crea toda la congregación, que crea uno. Dios necesita que cree uno. Si yo creo, Él lo va a hacer. Y Él lo va a hacer porque Él dijo que lo iba a hacer. Y todo lo que está escrito en el capítulo 2, versículo 18 al 32 del libro de Joel es aplicable a nuestro país. Y como es aplicable a nuestro país, yo lo creo. Y si yo lo creo, Él lo hace. ¿Y por qué lo creo? Porque Él lo dijo. Y lo único que necesito es creer. Bien, te declaro muy bendecido, declaro que la gracia y el favor de nuestro Dios esté en tu vida, que su cobertura divina te arrope por siempre, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento repose en tu vida y en la vida de tu familia. Recuerda que es creer, confiar y esperar, sin dejar de actuar en lo que crees, en lo que confía, en lo que espera, viviendo en la expectativa de que algo maravilloso ha de manifestarse por medio de la intervención divina. Recuerda que hay profeta en Venezuela. Y Dios está creando un consenso espiritual y creando eventos para darle un vuelco de 180 grados a esta situación. ¿Por qué lo creo? Porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, Él lo hace. Recuerdan el código de fidelidad, el código de honor. Andar en la verdad, andar en justicia y andar en rectitud de corazón. Te declaro más que vencedor. Nos vemos el próximo domingo a las 11:30 de la mañana por la plataforma de Facebook. Bendecidos todos y gracias. Muchísimas gracias por haber estado allí. Fuerte el abrazo. Bendecido y nos vemos el próximo domingo.
soledad.